Sefer, de libros y autores. Es un placer, como siempre, recibir en su casa a Raquel García Lozano. Hola, Raquel. Hola, para mí también, como siempre, encantada de estar aquí. Y más para hablar de Amos Oz, de tu Amos Oz. Ya saben, recuerdan seguro nuestros oyentes que tuvimos a Raquel, que tuvo la gentileza de venir a los pocos días de habernos dejado Amos Oz. En aquel momento le rendimos un pequeño homenaje, recuperando y comentando un artículo maravilloso que habías escrito en Letras Libres. Y en este caso nos vamos a referir al libro en España póstumo, de que está hecha una manzana. ¿Qué es exactamente este libro, Raquel? Pues son unas conversaciones con su editora israelí, con Shira Haddad, sobre muchas cosas. Toca muchísimos temas sobre todo muy personales. Es un libro muy, muy íntimo. En ese sentido, bueno, pues es un legado vital y personal importante. Ya hablábamos que su última novela, su legado literario habría sido Judas, y en cambio, pues sí que sería un gran legado personal, vital, íntimo, muy íntimo. En el pequeño prólogo que escribe la editora, dice que bueno, son conversaciones que grabaron durante muchísimo tiempo, que han ido uniéndonos, una sucesión continua, y que dejaron fuera la parte más política de esas conversaciones, porque son temas que se habían tocado en un libro anterior, en el de Queridos Fanáticos, sí, que salió hace muy poquito también, y otras partes que estaban destinadas a que hubiese un segundo volumen. En Israel este libro salió cuando él estaba todavía vivo. No sé si ese proyecto seguirá, yo espero que sí, y se edite también este segundo libro de conversaciones, porque la verdad es que nos aporta muchísimo, no solo de él, sino pues del ambiente de la época, de la literatura, en fin, de muchísimas cosas. Sí, de su manera de escribir, de su forma de pensar. Y ya que te referías a Judas, del que también nos hablaste aquí en Radio Sefarad, también hay muchas claves para entender mejor Judas, para acercarse a este libro que, como tú has dicho, es el legado literario de Amos Oz, y por supuesto también una historia de amor y oscuridad. Está muy presente tu libro preferido de Amos Oz también, del que nos hablaste en la otra ocasión en la que nos referíamos a este maravilloso autor, que tiene opiniones controvertidas en ocasiones en lo personal, por ejemplo, respecto a las mujeres, sí, o respecto a no sé, a la propia literatura, ¿no? Y la editora, la conversación con Shira Haddad no es complaciente para nada. O sea, se nota sí, que la amistad va creciendo, ¿no?, en estas conversaciones, pero cuando le tiene que decir, bueno, vamos, yo creo que tal... Sí, yo creo que eso, ¿no?, se nota, en la parte que más se nota una cierta tensión entre los dos, es en la parte que hablan del feminismo, no tanto de las mujeres, pero sí de las actuales corrientes feministas, que ahí es donde hay un choque más importante entre los dos, porque pues Amos Oz, claro, es un gran defensor de la mujer. En sus obras tiene personajes femeninos muy importantes. Incluso ya hemos comentado un libro entero que está escrito en primera persona en boca de una mujer. Pero es verdad que se aparta absolutamente de esas corrientes feministas, sobre todo de las más extremas, digamos, donde dice cosas bastante duras en muchos casos, porque él defiende continuamente que los hombres y las mujeres nunca pueden ser iguales, y cosas así. Entonces, esa parte, que es muy larga, además, sí que es la más tensa en ese sentido. Dice en algún momento del libro, el perdón me hace mejor escritor. Eso me llamó muchísimo la atención, como que ha perdonado a muchas cosas y a muchas personas, y también se ha perdonado a sí mismo en
en cómo era, que vemos ese Amos Oz, cómo era de pequeño y de joven, cómo pasa por el kibutz. También conocemos cómo era su vida ahí en el kibutz, cómo tuvo que luchar para poder ser escritor, ¿no, Raquel? Sí, yo creo que eso, aunque muchas cosas, como tú decías, están narradas en sus otros libros, sobre todo en Una historia de amores judía, su autobiografía, pero en la mayoría de ellos. Pero es verdad que en este sí que vemos una faceta de él que a lo mejor era mucho más desconocida, y es que no fue tan fácil todo en su vida, porque nosotros hemos conocido a Amos Oz, gran escritor, reconocido mundialmente, alabadísimo internacionalmente, y claro, en Israel, pues el número uno sin duda de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces podemos pensar que su vida fue un camino de rosas en ese sentido, y aquí se ve cómo emprende pues ese camino en solitario, personal, cuando se abandona el mundo conocido de Jerusalén, de los intelectuales, de los libros, de su familia, y se va él solo al kibutz, tenía 14 años y medio, era bastante joven, y por eso también se cambia el apellido, para no llevar sobre sus hombros ninguna carga, aunque pueda ser positiva en este caso, porque su apellido es un apellido muy importante de intelectuales, importante, y en cambio prefiere emprender ese camino en solitario. Y bueno, para un niño de Jerusalén, pues eso, soñador, que escribía poemas y era tímido y sensible, no fue nada fácil la vida en el kibutz, que era otro mundo, un mundo muy duro, que aquí nos describe muy bien, y cómo eso después lo van a tener que vivir de una forma un poco más suave sus propios hijos también, porque una de las cosas que habla mucho es de la paternidad en este caso. Entonces, sí, y bueno, y luego ya desde el punto de vista literario, si quieres podemos hablar después, pero también tuvo épocas no tan fáciles. Es verdad que tuvo muchísimo éxito en sus primeras obras, pero luego hubo unos años mucho más duros, posiblemente pues por eso, por estar siempre en el centro del foco, ser tan importante y tan aclamado. Bueno, pues muchos críticos o universidades o lo que sea, pues empezaron a atacar de alguna forma sus obras, y pasó momentos duros, eso, en lo personal, cuando después también se tiene que ir del kibutz, y en lo literario. Sí, él entiende y lo comenta en las conversaciones con Shira Haddad, sus libros como sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa cuando pegan a un hijo? ¿Qué pasa cuando la crítica azota? También es un momento divertido cuando dice que algo de que es guapo también ha tenido que ver con, sí, con las críticas feroces a sus libros, ¿no? Sí, que es guapo y que habla muy bien. Esas dos cosas, como decir, esto es imperdonable. Que desde pequeño hablase tan bien y ser guapo, pues no se perdona, y hay que atacarlo. Pero sí habla de eso, como si ves de lejos que pegan a tu hijo y no lo puedes defender, pues es muy frustrante, que es lo que él siente con esos ataques, que de alguna forma no entendió, mucho menos en su momento. Después posiblemente pues haya ido reflexionando sobre eso, pero para llegar a distintas conclusiones, pero en ese momento pues posiblemente no entendiese el por qué de repente unos años fueron unas críticas tan duras. Él da algunas claves en el libro desde ahora por qué puede ser eso, pero... Hablando de ataques, también él ha sido contestado por sus posiciones políticas, y también en el libro explica, por una anécdota divertidísima, por qué ama a Israel, ¿no? Y pone el ejemplo del jefe del Banco Central israelí, que estaba de vacaciones y estaban en Chipre, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Y entonces se acerca a un chico y le pregunta, imagínense, al director del Banco Nacional Español, no nos lo podemos imaginar, que voy yo y le digo, oiga, ¿es usted fulanito? ¿No? Sí. ¿Dónde cree que es mejor cambiar? ¿Aquí o en el aeropuerto o al salir del aeropuerto, ¿no? Y que esa familiaridad, esa cercanía heredada también del kibutz
bueno, pues es lo que le reconcilia con Israel. Pero no es un libro, como decías antes, de política ni de sus posiciones, sino del Amos más íntimo. ¿Por qué el título, Raquel? El título aparece dentro del libro, se refiere, creo que es una pregunta que tiene que ver con qué compone un relato en general, ¿no? Cómo se crea un relato. Y entonces pone este símil de la manzana, que es cómo se forma una manzana, tierra, ¿no? que es agua, que tierra es el sol, es el agua, la lluvia, por supuesto el árbol que la tiene. Entonces la manzana participa de todo eso, pero ninguno de esos elementos está dentro de la manzana. Es para explicar cómo pues, todos los personajes, todas las tramas, incluso vivencias personales o de otras personas que puede haber, que todo eso va componiendo, creando un relato que después va a ser otra cosa distinta, donde no se aprecia en concreto, pues eso, la gota de agua que le ha caído al árbol en la manzana, ni el rayo de sol, pero sin todo eso no existiría la manzana. El título original, el libro original tenía un subtítulo que a mí me parecía precioso, pero bueno, ya sabemos que las editoriales a veces creen que es conveniente. Entonces se llama en hebreo ¿De qué está hecha una manzana? Conversaciones sobre escritura, amor, paternidad. Ay, se me ha ido ahora remordimientos y otros placeres. Y sobre todo el final de remordimientos y otros placeres me parecía muy bonito. Pero bueno, al final ha quedado así con el subtítulo de Conversaciones con Shira Haddad. Pero bueno, en ese subtítulo se resumen los temas principales de este libro, con imágenes maravillosas, como cuando dice que la vida es como conducir con la luna tapada, y que solo tienes los retrovisores para ver lo que hay detrás, ¿no? O no sé. ¿Cuál es tu...? Sí, también la literatura, por eso dice que el tiempo natural de la literatura es el pasado, que se puede escribir a veces en presente, que incluso hay algunas obras que están en futuro, pero que el tiempo natural, igual que eso que vemos dejando atrás en el coche que pasa, es también el tiempo de la literatura. Que Amos Oz define como prima hermana del chismorreo, de alguna manera. Sí, eso lo dicen muchas obras, lo repite mucho en Una historia de amor y oscuridad también, que es casi lo mismo, lo que pasa que en el chismorreo se habla de cosas que sabemos, que todo el mundo ve y sabe, y en la literatura se nos cuentan cosas que no sabemos o incluso cosas que no sabemos de nosotros mismos también, ¿no? Y también me gusta mucho una comparación que hace con lo del coche, que es lo del acelerador y el freno, que él empezó a escribir pisando el acelerador a tope y lo que le ha dado el tiempo es pues eso, ir soltando el acelerador y pisando cada vez más el freno, y la calma, ¿no? El sosiego y el bajar un poco también el grito con el que empezó. Bueno, claro, nos cuenta cómo su proceso de escritura, esos borradores que reescribe, esos libros que reescribe una y otra vez, cómo los hace desaparecer. Dice que, por ejemplo, que si Kafka realmente hubiera querido que sus escritos no se dieran a conocer, los hubiera quemado y no lo hubiera pasado la patata literaria caliente a Max Brod, ¿no? Tiene momentos muy curiosos y muy divertidos este libro, como esa referencia a Kafka o a Aaron Appelfeld, que fue su profesor. Yo no lo sabía tampoco. Sí, me sorprendió muchísimo cuando lo estaba traduciendo, porque también cómo lo describe es muy curioso, no lo vamos a decir, pero sí que describe muy bien el carácter tímido
de Appelfeld sobre todo, que también me imagino que él que venía de otro mundo, de europeo y tal, después de pasar unos años en Israel, de repente ir a dar clase a un instituto, a un kibutz, pues tuvo que ser un shock, la verdad, para él, y por eso, bueno, pues tuvo que tener momentos, pero sí es verdad, yo tampoco lo sabía, esa anécdota tan curiosa. Y seguimos hablando del proceso de escritura, nos hace conocer, bueno, lo que sufre, ¿no? Para finalmente entregar un libro del que nunca está absolutamente satisfecho. Dice que es, bueno, el mejor libro que puede llegar a escribir en ese momento, ¿no? Que nunca cierra del todo la escritura. Sí, es curioso, es otra cosa. Tiene que hacer concesiones, ¿no? Es lo que... Sí, es otra de las palabras que utiliza muchísimo, hacer concesiones, porque si no es imposible, no se acabaría nunca, no se entregaría nunca, porque nunca estás conforme del todo con lo que tienes. Eso lo dice también mucho ya lo comentamos en Judas, que lo tuvo que dejar precisamente porque hubo un capítulo que no podía, que no veía cómo sacarlo y lo dejó y lo retomó después. Pero ese elemento también es curioso porque también puede resultar chocante si pensamos la producción tan inmensa que tiene Amos Oz. Entonces también podríamos pensar que entonces los libros le salían como churros, que se dice coloquialmente, ¿no? O sea que, bueno, te sientas a escribir y con la facilidad que tienes como un gran escritor, bueno, pues y por eso puedes escribir tantos libros, pero no, por lo que narras, un trabajo muy, muy duro, y lo que eso significa son muchísimas horas de trabajo, desde las 4 de la mañana. Sí, que se levanta, ¿no? Que se va a pasear y madre mía. Hasta que, bueno, puedes aguantarlo, ¿no? O sea que no es tan sencillo a pesar de tener tanta producción. De hecho, en la portada le vemos leyendo, imaginamos que releyendo uno de sus bocetos en vez de sus bocetos, de sus manuscritos, en vez de escribiendo, ¿no? Que tendría más sentido, pero es que en el libro se nos presenta como el escritor lector y el perfeccionista, ¿no? Bueno, hablando de cosas perfectas, la presentación que hicisteis en Centro Sefarad con Rosa Méndez fue maravillosa, Raquel. No sé si quieres recordar algún momento de esa presentación. Pues mira, lo único que puedo decir es que fue para mí emocionante, pero realmente emocionante. Fue precioso todo el ambiente, pusimos muchas fotos suyas según estábamos hablando, recordando todos sus libros, desde su infancia hasta ahora, un repaso pues por toda su trayectoria vital y literaria desde pequeñito, y fue muy, muy emotivo. Hubo muchísima gente, la gente realmente lloró, sí. No solo yo, que también, pero sí. Fue precioso. O sea, durante muchos días, imágenes que no se te apartan de la cabeza, ¿no? Fue una experiencia muy, muy bonita, que, bueno, pues que te gustaría que durase mucho, mucho. Bueno, la gente nos queríamos ir, pero tenían que aterrar. Sí, fue muy bonito. También se lo agradezco mucho también a Rosa y del Centro Sefarad, porque yo creo que conseguimos un momento especial, distinto a otras cosas. Un homenaje, pues eso, precioso, personal, íntimo, sentido, de verdad. Sí. Seguro que alguno de nuestros oyentes tuvo la suerte de estar ahí. Nos echaron prácticamente como la vida ha echado a Amos Oz como la muerte ha echado a Amos Oz de la vida. Él habla también de eso en este libro. Dice que, bueno, que entiende la muerte como volver al vientre, ¿no? Al vientre materno. Y habla de su miedo. No sé si quieres comentarlo o prefieres que lo lean nuestros oyentes.
Bueno, lo van a leer igual. Claro, son cosas que hay que leer porque, pero bueno, sí, simplemente decir claro que es la parte final del libro donde se le pregunta si tiene miedo a la muerte. Claro, esto se hizo ya en pocos meses antes, cuando estaba ya muy enfermo, entonces bueno, él sabía que no le quedaba mucho, entonces claro que tenía miedo a la muerte y sobre todo pues eso, como él se define siempre como un gran voyeur, pues lo que más miedo le daba era no seguir en una terraza mirando todo lo que pasa y viendo todo lo que pasa en el mundo que le resulta siempre muy interesante, ¿no? Entonces eso es lo más aterrador para él porque se ha dedicado su vida a mirar y después a poner todo eso por escrito, ¿no? Y bueno, luego, pues eso. Y a sus nietos, ¿no? Claro, a sus hijos. Es que aquí, a sus nietos, claro. Es lo que más va a sentir. Y bueno, utiliza una cita de Job, creo que es de Job, a veces se me van las ideas. Bueno, y para describir ese momento, que eso pues ya mejor que que se lea. Porque claro, no lo hemos comentado, pero siempre que hablamos de Amos Oz y de sus libros, y también en esta conversación, las citas bíblicas son son vetado de citas sí. maravillosas. Otro libro que no habrá sido fácil traducir, Raquel. No ha sido fácil, pero claro, es evidente que al ser unas conversaciones, el hebreo no es estos registros que utilizamos en su literatura, que es un hebreo elevadísimo, complejo, a más no poder, pues bastante más llano, se utiliza mucho más lo que es el registro del hebreo hablado. Entonces, bueno, en ese sentido, nada es fácil y siendo Amos Oz mucho menos, pero claro, no nada que ver con pues, sus obras donde, como él mismo dice, utiliza el hebreo más complicado que puede, ¿no? ¿A quién recomendarías de qué está hecha una manzana? Pues, a ver, es un libro que yo creo que puede gustar tanto para empezar a leer Amos Oz, porque nos hace un retrato de él y de todos los momentos que después van a aparecer en sus obras, pues eso, de la Jerusalén de su infancia, del kibutz, de la universidad, pues de todo lo que de esas otras ciudades del desierto como Arad, donde vivió también. Entonces, bueno, es como una especie de muy buena introducción para toda su obra. Igualmente es interesantísimo para quien ya conozca su obra porque es leer de otra forma y con palabras mucho más sencillas y más directas también lo que pensaba y lo que le llevó a escribir. Entonces creo que eso, tanto para empezar como para cerrar, puede ser muy, muy interesante. Y en la presentación del Centro Sefarat Israel acudisteis a un poema, a una canción. Y también, si te parece, nos gustaría terminar así en esta entrevista porque sabemos que es muy especial para ti. Sí. Háblanos de ese poema y de esa canción. Sí, pues es un poema de Bialik. Claro, yo cuando me enteré, por cierto, que Amos Oz está enterrado en el kibutz Hulda, en el que vivió tantísimos años, del que se tuvo que ir, pero que nunca olvidó, formó parte de su vida y de su obra continuamente. Entonces, yo no sé si lo pidió él o fue su familia, pero a Bialik, los poemas de Bialik también recorren toda la obra de Amos Oz. Es el poeta más importante de la primera mitad del siglo XX. Entonces, para mí es también el poeta más querido de esa primera mitad del siglo XX. Una parte muy grande de mis clases en la universidad las dedico precisamente a Bialik. Entonces, bueno, me pareció precioso. Es un poema que se llama Acógeme bajo tus alas y fue uno de los que se recitaron, todos estos poetas y estos poemas tan conocidos también se han musicado.
y entonces, bueno, pues son doblemente conocidos en todo Israel, precisamente, aunque solo sea por las canciones que hay. Un poema muy hermoso, pues eso de pidiendo cada uno a quien sea que le acoja cuando no le queda nada ya, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha encantado hablar contigo, recordar y rendir homenaje a Amos Oz. Les recomendamos este libro para, como decía Raquel, o aprender a conocer a Amos Oz, o ya habiendo leído, bueno, pues acercarnos todavía más al autor de libros como Una historia de amor y oscuridad, El mismo mar, mi querido Mijael, Tierra de Chacales, Judas, tantos, sí. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Gracias.